Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 1. Éxodo 15, 1. Éxodo 15, 1. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Señor, hoy te damos la gloria y la acción de gracias, exaltamos tu nombre, reconocemos tu poder en nuestra vida. Te pedimos que nos sigas edificando con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Luego Moisés y los israelitas le cantaron esta canción al Señor. Cantaré al Señor, pues ganó la victoria sobre sus enemigos, lanzó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción, se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios, lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre, lo adoraré. El Señor es un guerrero, su nombre es Jehová. Bueno, el cántico de Moisés y María lo titula la versión Reina Valera. Este cántico se reconoce como el más antiguo cántico al Señor que aparece en la Biblia. Es el primero, podríamos decir, el más antiguo. Y en él se expresa, o Moisés y María expresan, lo que hasta ese tiempo, para ellos, dada la circunstancia de vivir una situación tan difícil, tan extrema como es la cautividad y el proceso de liberación, y luego el acontecimiento del Mar Rojo, la conmoción espiritual y del alma de ellos fue extremadamente fuerte, que los hizo sensibles a experimentar la grandeza de Dios, de su Dios, poderla experimentar y expresarla, manifestarla. Con estos acontecimientos hay el riesgo de que los miremos sin fe, fríamente, porque no tenemos la sensibilidad para valorar lo maravilloso de los acontecimientos. Es decir, son tan sobrenaturales, tan poderosos, que prácticamente no es fácil expresar. Es una obra maravillosa la que Dios hizo delante de los ojos de Israel. Hacer que el faraón los suelte, les permita salir. Para ellos, los judíos en Egipto, esa experiencia era una experiencia imposible. Eso no era posible, porque eran siglos de dominio, en un dominio que no permitía su salida. Ellos no podían hacer nada prácticamente, a pesar de que fueran muchísimos, porque parece que amenazaba con superar la población egipcia, y sin embargo ellos no tenían la capacidad, la organización y sobre todo la condición anímica para poder dar una
batalla para liberarse. Ellos estaban imposibilitados. Esto nos habla del estado de destrucción que causaba la cautividad en Egipto, en el alma. Habían perdido el ánimo, la fuerza. Lo único que les quedaba era el clamor o el ruego al Señor, el gemido, la súplica, acordándose de su Dios, pero sin tener la posibilidad de darse cuenta si realmente Dios iba a poder sacarlos, y no entendiendo muchísimo el asunto, porque cuando el Señor viene por ellos, ellos no tienen la condición de fe como para entender lo que Dios empieza a hacer. Y hasta hoy podemos decir, la lectura de estos pasajes de Éxodo necesita mucha fe para darles el valor y el sentido que tienen y el significado que tienen para nuestra vida. Porque este cántico, a pesar de que es el primer cántico que aparece en la Biblia, es el más antiguo, tiene una vigencia permanente en la historia del pueblo de Dios, porque aquí vemos un episodio, un acontecimiento, no el único ni el último. Es un acontecimiento que se dio y que es modelo de futuras situaciones para el pueblo de Dios como congregación, como nación o incluso a nivel personal, porque aquí está demostrada la acción del enemigo. El diablo está descubierto en estos pasajes de Éxodo en su forma de obrar y de los fines que pretende con el pueblo de Dios. En este caso ya no solamente con la humanidad, sino más detalladamente con Israel y posteriormente con la iglesia, y es cautivar, apresar, ejercer dominio, hegemonía, dominio, poner a su servicio al pueblo que está llamado para servir a Dios. En el caso de Israel se ve eso, porque los tenía trabajando para Faraón. Un pueblo que fue llamado, que fue formado con la vocación de que iba a ser un pueblo que iba a hacer la voluntad de Dios, y que en ese asunto de hacer la voluntad de Dios iba a servir a los intereses del Señor, iba a servir a Dios, como decimos. Pero la escena que se observa en Éxodo es totalmente contraria, casi que es una tragedia, es un desastre. El pueblo de Dios sirviendo a Faraón, que es un símbolo de Satanás y de su reino. Es decir, es un pueblo que está derrotado, en un estado de cautividad, bajo el dominio de otro Señor. Y esa es la condición de la humanidad, y más exactamente del pueblo de Dios. Porque en la humanidad no todos en forma directa sirven al diablo. Hay mucha gente que no. Hay unos que sí. Pero acá, en el cuadro de Israel, toda la nación existente hasta esa fecha estaban bajo el dominio de Faraón. El único, por gracia de Dios, por las circunstancias manejadas por el poder de Dios, que no estaba en esa condición, era Moisés. Y esto nos da a entender la importancia del liderazgo en la vida del pueblo de Dios. El único que podía tener la mentalidad para pensar en liberación, aceptar las posibilidades de la liberación, era él,
por cuanto no vivió en condición de esclavo. La condición de esclavitud y la condición de cautividad destruyen el alma, le quitan la capacidad, le quitan la fuerza, le quitan la posibilidad de luchar por la liberación. Queda reducido al simple acto de la oración o del clamor, pero con un problema, y es que cuando el Señor empieza a orar, no se tiene la mente, el alma no está preparada para entender la obra del Señor. Por eso, en el caso de los judíos, se observa que ellos se resistían a las cosas, en el tránsito, en el desierto, se resistían a seguir a Moisés. Y es por la mentalidad acostumbrada a la cautividad, a ser dominada y haber sido complacida el alma en aspectos muy terrenales, pequeños, escasos, pero de la tierra, no de estar relacionados con Dios. En otras palabras, nuestra alma no está acostumbrada a tener trato con Dios. Por eso no lo entendemos, nos cuesta. Y el lenguaje del Señor nos parece raro, nos parece inapropiado, demasiado ingenuo a veces. No entendemos la metodología de las plagas, no entendemos, nos cuesta mucho, aún con fe. Pero eso se debe al estado de esclavitud, de restricción de la capacidad humana por la condición de esclavo, que incluye extrema carencia de todo, una pobreza extremada, porque los israelitas en Egipto no tenían nada, la tierra no era de ellos, el trabajo no era de ellos, lo que hacían no era para ellos. Esa es la peor condición, y eso destruye. O sea, la gente la empequeñece en su capacidad de entender. Es como que si les cierra el espacio mental, no le cabe nada. Es como una alcancía muy pequeña. Ese es un efecto muy visible en la Biblia con respecto a este pueblo, y en la práctica se ve, uno ve en la práctica del trabajo el efecto de la pobreza, por ejemplo, en las personas. Limita y deja un tipo de acomodamiento, de acomodarse a una condición mala. Y cuando viene la oferta, no se acepta, no se la reconoce, no se la valora. Pero cuando el pueblo experimenta la libertad y empieza a vivir lo contrario, es que empieza a valorar estos acontecimientos. Ahí es donde uno comienza a entender. Y este himno, por lo tanto, se constituye en un hito. Entre más liberado el pueblo de Dios sea, más va a entender este pasaje, esto de Éxodo, y más va a valorar la obra del Señor, de la gran liberación, porque se va a hacer con la experiencia de la libertad, de la bendición, de las posibilidades, de la prosperidad, viviendo, porque la libertad en sí misma es una prosperidad, es un efecto de la prosperidad, estar libre, de la posibilidad de trabajar en lo que nos interesa. A nosotros tenemos dos planos de intereses, los personales y los creyentes, los propósitos del Señor. Los dos nos pueden interesar. Nosotros incluso debemos entender que entre más trabajemos para el Señor, mejor nos irá en lo personal. O sea que servir a Dios se vuelve un asunto de mucho interés personal,
casi que podríamos decir que servir a Dios se vuelve en un interés egoísta, en el sentido que me favorece, lo hago porque me favorece. Y hasta ahí no hay problema, siempre que lo hagas sirviendo al Señor. Pero cuando servimos al diablo, o cuando el pueblo de Dios sirve al diablo, es destruido, es menoscabado, es disminuido, es empobrecido. Si era rico, se empobrece, y si era pobre, queda en nada. Porque el diablo quita, el Señor no hace eso, el Señor da. Por eso estos pasajes son importantes para que el creyente tenga la mentalidad correcta, usted y yo, para poderle sacar jugo a esto, a esta bendición. En la iglesia de Cristo, en cualquier lugar, cuando la iglesia prospera realmente, porque la prosperidad de la iglesia no es los artefactos o el lugar donde la iglesia se reúne, o las posibilidades de un lugar de reunión o de lo que se puede hacer ministerialmente. Eso refleja en parte poder hacer la obra de Dios, porque entre otras cosas hay que recordar, la obra de Dios es costosa, muy costosa, porque se mueve en la sociedad humana. Para alcanzar las almas hay que invertir incluso recursos. Entonces, la prosperidad de la iglesia no está en el templo. Se puede reflejar, como digo, pero no es ahí. La prosperidad está en cada creyente. Tiene que estar el creyente en la victoria que da el Señor. Usted tiene que decir, yo estoy viviendo la victoria de Cristo en mi vida. Me ha liberado. Más o menos lo que canta este cántico. Porque se ha magnificado grandemente. Eso es como redundante. El Señor se ha hecho muy grande en mí. Se ha manifestado con grandeza, se ha manifestado con poder. Lo que ha hecho conmigo, cada creyente debe llegar a esa conclusión si actúa con la fe y con la mentalidad correcta delante de Dios. Yo insisto en esto porque es una temática muy importante, que si cada creyente la asimila, la aprende, la manifestación de Dios en la vida va a ser muy poderosa, y eso justamente es lo que el diablo no quiere. El diablo prefiere que usted parezca santo. El diablo prefiere que usted parezca que no mata ni una mosca, de santo que es. Pero no que prospere, porque esa imagen de que usted es un santurrón, esa no convence a nadie, esa no la quiere seguir el mundo, la sociedad no le interesa. ¿Qué hago yo siendo como un fulano que parece que es muy bueno, muy impecable, que tiene la mejor condición supuestamente de no pecar cuando está en la ruina o está muy pobre? El asunto de las necesidades no es lujo, usted lo sabe perfectamente. Querer satisfacer las necesidades humanas no es por tener una mente veleidosa, vanidosa, orgullosa o prepotente. Es una necesidad. Vestirse bien no es un lujo, es una necesidad, y más ahora, porque antes en nuestra tierra era con un par de alpargatas cochinas y con unos pies impresentables en esta época. ¿Ah? Ahora nadie puede andar así, por más pobre que sea. Antes sí. Esta época es exigente. Entonces, eso no es una exageración de los deseos, no. Es lo que se necesita.
Y eso es una cuestión de mentalidad. Nadie puede decir yo me meto en una choza cuando tengo la oportunidad de vivir en una casa bien hecha y con las comodidades. Entonces la prosperidad en el alma hace que usted entienda lo necesario de eso y que entienda cómo se consigue. Porque a veces se llega incluso a entender que sí, yo necesito, pero yo no sé cómo. Y lo extremadamente importante en la iglesia es que usted no puede perder la oportunidad de aprender la metodología. Ayer les decía algo que lo dije así, sin detallarlo, y que después estuve meditando. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, hay que ponerle atención a ese punto. Cuando Dios, por palabra de predicación, por lectura de la Biblia o por palabra profética, lo que quiera, como quiera, cuando el Señor, cuando tú tienes una situación, el Señor te quiere sacar de ahí, Él te va a dar una dirección que exige acto de fe en ti, para oírlo y para poner en práctica. En otras palabras, los métodos de Dios son métodos de fe. El Señor no nos va a mandar a hacer cosas que no requieran fe en nosotros. Voy a dar el ejemplo más sencillo. El Señor quiere que dé una ofrenda, quiere que haga un sacrificio. Eso no es por quitarle su dinero. Ese es un método para que Dios le pueda entregar algo más. Si el creyente patina ahí, o sea, no lo hace, no lo recibe, no lo entiende, no lo acepta, grave. Está como el pueblo de Israel en Egipto, como mucho. Que el Señor los quería liberar, los estaba sacando adelante y ellos no entendían los métodos. En estos días hablamos de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que la forma de actuar, como decía en la versión que leíamos, la forma de actuar de Dios no es la que nosotros nos imaginamos. Pero la Biblia dice que esa forma de actuar y que esos pensamientos son mucho más elevados. Y eso también debemos entender, mucho más efectivos. Entonces, una cosa indeseable para el creyente es que le pase lo que le pasaba a los israelitas que se resistían a seguir las indicaciones dadas por Dios a través de Moisés. Y el asunto inicia en el momento en que nosotros nos aproximamos al éxodo, a la salida, y al caminar en el desierto. Porque ese tránsito en el desierto lo que indica es el proceso de Dios que nos saca de la condición postrada de la esclavitud a la libertad. Y eso hay que entenderlo. Y hay que someterse. Cuando dice en la Biblia, sométase bajo la poderosa mano de Dios, es obedezca las direcciones. Que el que va a hacer, el que está haciendo el proceso es el Señor, no es usted. Yo no me puedo liberar. Yo no me puedo liberar de nada. Nadie puede liberarse de nada. Por eso una persona que quiera vivir libertad tiene que oír la palabra, disponerse a entenderla. Porque por la palabra entra el mensaje, entra el poder de Dios que hace la obra de liberación. Esto se ve hasta en cada culto. A medida que se va soltando la palabra empieza a romperse la obra del diablo. El diablo está obrando y él la aprisiona.
el alma del creyente, aún el espíritu. La palabra libera. Por eso el tiempo y la actitud de recibir la palabra es fundamental. Aquí, en este momento, se define mucho de lo que a usted le interesa en la vida. Y eso hay que entenderlo. Si usted viene aquí a perder el tiempo, a esconderse, a reírse, a charlar, está quedando como el más tonto imaginable. Porque si a esto se le saca jugo con actitud y con la capacidad de aprender, usted comienza a vivir el tránsito que está representado aquí. Moisés dice, porque se ha magnificado, o sea, he visto a Dios. Es como decir, yo le podría preguntar, ¿cómo ha sido Dios con usted, grande o pequeño? ¿Cómo ha percibido a Dios? ¿Ha hecho algo que lo deja boquiabierto o no? Alguno puede decir, no lo ha hecho. Tengo que decir la verdad, no lo ha hecho. Eso es lo que usted dice, pero en mi vida no. Le voy a dar la respuesta. Si es grande o es pequeño, es por el tamaño de tu fe. O sea que la culpa es tuya y por tu actitud. O sea, a Dios no se le puede echar la culpa, porque la Biblia nos enseña, conforme a tu fe se te hará. Entonces el tiempo de recibir, el tiempo de que Dios entre en nosotros y se establezca en nuestro interior, es importante para que Él pueda desde ahí hacer la obra. Por eso es que hay tanta diferencia. Hay unos que prosperan en una forma extraordinaria, digamos la palabra, sobrenatural. Y hay otros que no ven una. ¿De qué depende? Mucho depende de esto. No voy a decir que exclusivamente depende. Usted sabe que esto es muy complejo, pero la mentalidad es muy importante. Entonces, Moisés es un hombre que, a pesar de crecer en un ámbito de abundancia, como era la casa del faraón, de bienestar al más alto grado de su época, si alguien tenía comodidad era él, vivía en la casa del faraón. Eso le abrió el esquema, lo acostumbró, le hizo entender que hay una forma extraordinaria de vivir, que hay una forma extraordinaria de sentirse en la tierra, que hay una forma en que yo tengo acceso a las cosas buenas que la sociedad encuentra en el mundo. Pero a pesar de esa experiencia que amplía, que engrandece la mente, que le da más inteligencia, y de todo tipo de inteligencia que quiera mencionar, a pesar de eso, Moisés tuvo que ser tratado por Dios. O sea, la obra de Dios necesita hacer reparaciones internas en nosotros para que posteriormente nosotros la podamos asimilar. Y ese tratamiento lo mejoró a Moisés, que ya era mejor a todos los israelitas. Ya estaba en una condición ventajosa. Y luego viene y el Señor le habla en la zarza, lo comisiona. Aún se nota dificultad en Moisés. Pone obstáculos, no puedo hablar. No me van a creer. Se le nota miedo. Pero no obstante, acepta la comisión. Y cuando él va y hace toda esa obra, a nosotros nos parece más bien un cuentico ahí todo inocente, esto de las plagas, de las ranas, de las langostas, de las tinieblas.
Pero en la experiencia de Moisés era grande, era poderoso, y en el aspecto espiritual era muy poderoso. ¿Por qué? Porque en cada situación que se va dando, se va debilitando un poder muy grande, el poder del enemigo. Y recordemos, el diablo no tiene nada que hacer con Cristo, pero con nosotros sí. A nosotros nos puede... Él es fuerte frente a nosotros. Nosotros somos débiles. La obra de Él, el poder que tienen sus agentes, los principados, las potestades, los gobernadores. Ellos tienen poder. O sea que el hombre como tal, nosotros no podemos. No sé si, y no es necesario que lo diga, alguno que haya estado endemoniado, dominado por el diablo, sabe lo duro que es eso. Que lo ponga el diablo a hacer lo que el diablo quiere y no lo que uno quiere. Y no solamente hacer, porque no es solamente, es decir. El diablo nos pone a trabajar en contra de nosotros mismos. Y no se puede zafar. Uno no puede decir, no, listo, ya, váyase. No, Señor. Si no, sería facilísimo. Entonces Israel en Egipto vivía esa situación de dominio, de no poder hacer, querer pero no poder. Y entonces viene Moisés siguiendo unas direcciones absurdas, trayendo langostas, trayendo ranas, trayendo, bueno, oscuridad, tinieblas, cosas que no caben en la mente. Y uno dice, ¿qué es que está haciendo este tipo? ¿Qué método es ese? Por eso, para que nosotros podamos disfrutar de la obra de Dios, tenemos que adecuar nuestra mente a sus métodos, que son totalmente inesperados. Y dice que se magnificó grandemente. Y cuando dice luego, dice, lanzó al mar al caballo y al jinete. Eso es como decir aviones, poderosos aviones, tanques, armamento militar del más grande poder. Porque es, y puede parecer que no tiene sentido, pero tiene mucho sentido. ¿Por qué era que no podían salir los judíos de allá? Porque los egipcios tenían armas, ellos no. Las armas son la diferencia. Los egipcios tenían caballos y carros de guerra. Ellos no. Yo no le puedo decir que a usted lo asusta un caballo ahora, pero si se le viene un tanque, sí. O se le viene un avión encima de guerra. Yo vi hace unos meses una película, creo que es de Noruega o algo así, narra la invasión de Alemania a Noruega. Y es una película un poco diferente porque tiene un realismo que logró el director de la película. Logró que nosotros sentados cómodamente en una sala de cine entendamos qué es tener un avión ametrallando. Lo horrible que es eso. Que viene a una velocidad y que barre con metralla una población y la gente va cayendo muerta. El ruido, los motores, el traqueteo de las ametralladoras y uno abajo en la tierra buscando escondedero. Y como es tan rápido, esos aviones en esa época vendrían a unos 600 kilómetros por hora, pero ahora es poquito, ¿cierto? Pero para un ser humano que si va a 15 ya lleva medio metro de lengua afuera. Eso es una velocidad pasmosa.
Entonces uno entiende, y esto es lo que dice caballo y jinete. A nosotros eso no nos dice nada. Aquí, caballito. Pero aún así, piense un momento que es un hombre encima de un caballo armado, el hombre, y usted sin nada, con su posibilidad de correr nomás. Está perdido. Entonces los judíos no podían salir porque el pueblo egipcio tenía armas. Y lo que dice aquí es que el Señor hundió esas armas en el mar. Dice, ha echado en el mar el caballo y el jinete, lo que nos vencía. Entonces Moisés valora eso. Y eso es lo que Dios hace en cada persona, en cada congregación y con Israel, cuando nosotros le permitimos que haga eso. Por más que entendamos la obra del diablo y tratemos de describirla, nos vamos a quedar cortos. La obra del diablo es tremendamente compleja, al punto que yo me atrevo a decir que en cada uno de nosotros, en este justo instante, hay una obra del diablo que está obrando para nuestra destrucción y que nosotros ni nos damos cuenta. Por eso se necesita poder del Señor para poder primero discernirlas y luego deshacerlas. Y con una que se deshaga no queda destruido el enemigo. Se necesita mucho trabajo. O sea, le quiero decir, no es tan fácil. Por eso eran tantas plagas, tanta insistencia. Y el faraón seguía con fuerza y no los dejó salir. Bueno, vayan ustedes los hombres adultos, pero dejen las mujeres y los niños. Y no los dejó salir. Y había un momento en que sentía el golpe del Señor y le decía a Moisés, bueno, ya les voy a autorizar. Pero pasaban unas horas y le decían, no sale ninguno. Pero el Señor va debilitando. Y cuando ya los dejan salir, se va después, no lo han leído. Y esto es lo que narra eso. Se va con todo el ejército. No salen. Y ahí es donde el Señor ya, muy liberado el pueblo, tanto que ya había avanzado hacia la libertad, el Señor le da el golpe final, lo destruye en el mar. Es un proceso. Y Moisés lo valora, por eso él canta esto, dije, y concluye, ha echado en el mar el caballo y el jinete, y luego dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Es lo que él ve, que él siendo un ser humano, en las manos de Dios se volvió poderoso, que lo hizo fuerte. Le dio la fuerza para la libertad. Le dio la fuerza para salir en libertad de Egipto. Algo imposible. Y también dice, mi cántico. El cántico es un reconocimiento espiritual de la experiencia de victoria. Cada vez que un creyente siente en su espíritu la victoria del Señor, no le queda otra sino entonar cánticos. El Señor pide incluso, hay algo interesante, cántico nuevo. ¿Por qué pide cántico nuevo? Porque el cántico nuevo refleja experiencias de victoria nuevas. O sea, si yo me quedo cantando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, significa que en mi espíritu yo no estoy experimentando nuevas victorias de Dios en mi vida. Entonces, por eso es cantad al Señor cántico nuevo. Y hace unos días, no sé por qué, estaba oyendo unos temas, no sé dónde fue, bueno. Y nosotros como Ministerio de Alabanza hemos tocado una cantidad de canciones que hasta se me han olvidado
cientos de canciones. Las hemos usado un tiempo y van quedando en desuso. Han perdurado algunas. ¿Por qué esa necesidad de cambio? Por la experiencia, por la victoria. Y es muy interesante que uno esté experimentando el avance de la obra del Señor en mi vida. Entonces levanta cánticos, saca cánticos. El cántico nuevo tiene esa importancia. Porque las obras maravillosas del Señor no cesan. Por lo tanto, el cántico nuevo no puede cesar. O sea, hay que seguirle cantando al Señor. Por cada victoria, por cada experiencia, por cada bendición, por cada revelación, por cada reconocimiento que queramos hacer de Él. Nosotros tenemos que decirlo así, tenemos que cantarle. Y dice, y ha sido mi salvación. Moisés llegó a esa conclusión. Si no fuera por el Señor estaríamos derrotados. Cuando estamos en las manos del Señor, vamos a llegar a esa conclusión. Si no fuera por el Señor, el enemigo nos hubiera destruido. Entonces, para esto se necesita meditar en las obras, valorar, reconocer, alabar, cantarle al Señor. Necesita todo eso continuamente. El pueblo del Señor vio todo esto y después se quedó, se puso tieso, no más. Y uno a veces tiende a hacer eso. Yo ya he visto mucho, ya el Señor ha hecho, ya me contento, ya no voy más, ya no necesito. Muchos empiezan a aflojar, empiezan muy dedicados al Señor y después empiezan a abandonar. Eso lo he visto yo mucho, muchísimo en mucha gente. El Señor les da algunas liberaciones, muchas bendiciones y empiezan a retroceder. Eso se paga caro. Derrotas, la gente no entiende. Usted deja de pedalear como debe, como comenzó, afloja, se acomoda y el enemigo le cae encima. Y empiezan las obras de nuevo a establecerse. Por eso es continuo. Este pueblo casi que se queda en las manos de Faraón. ¿Quién salvó? La actitud de Moisés. Se dejó guiar, se atrevió a creerle y lo sacó. Pero cruzan el Mar Rojo. Moisés da el cántico y él sigue dispuesto a obedecer las órdenes de fe que daba el Señor, las direcciones de fe espirituales, y el pueblo se sintió libre en el desierto y empezó a levantar argumentos, reticencias, objeciones, críticas. Hay que ponerle cuidado a eso. La rebeldía está en el corazón. Y la rebeldía necesita es bajar la guardia nomás. Que cada uno de nosotros baje la guardia. Y ella va a aparecer con argumentos y justificaciones. Así comienza. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. A mí sí me gusta la iglesia, pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece. Así comienza. Cualquier situación, la que sea, puede ser grande o puede ser pequeña. Los más díscolos se van con cositas pequeñas, abandonan el camino. Los de menos fe, con cualquier bobadita, se alejan.
Los que tienen un poco más, el Señor les da, permite el Señor la prueba. La circunstancia que te llena de argumentos y de oídos para oír las voces de los rebeldes. Hay un momento en que uno dice, no, yo no te oigo. Está bien, está en convicción, pero cuando ya empieza a aflojarse, ya quiere oír. La Biblia lo llama comezón de oír. Quiere oír a ver qué, y qué dicen, y cómo lo hiciste, cómo es allá. Todo, ya empieza, ya pierde el compromiso. Esto se habla para que usted tenga criterio y sepa lo que le espera. Los argumentos que se levantan engañan e impiden que entremos en el conocimiento del Señor. Para conocer al Señor hay que seguir avanzando y avanzando y avanzando. Usted no va a llegar a una gran revelación cambiando de iglesia. Usted va a llegar a una gran revelación creciendo en la obra. Ninguna iglesia le va a solucionar el problema suyo. El problema, la solución del problema está aquí, donde usted está hoy. Si no lo logra, es deficiencia suya. La coge. El dinero que necesita está, en una reunión profética, nos dijo el Señor, debajo de sus pies está el dinero, están los tesoros, sáquenlos. A ver. Sí se ve, o sea, la diferencia entre la palabra de Dios es que no engaña. El diablo sí te engaña. No, vete a otra iglesia, ahí así. Y el Señor les dijo a los pastores, debajo de sus pies está. Yo sí creo eso. En la tierra. La riqueza está en la tierra, ¿no sabe eso? ¿Ah? La riqueza está en la tierra natural y en la tierra espiritual. Hay que tener la habilidad para extraer las riquezas, los recursos de la tierra. Pero también hay que tener la habilidad para sacar los recursos espirituales de la tierra. Para eso se necesita desarrollo, crecimiento en la obra y en el conocimiento. No es culpa de nadie si usted no logra levantar, sacar. Es culpa suya. Su inconsistencia en el Señor. Mire, el Señor es milimétrico, lo he enseñado muchas veces. Usted va bien, el Señor va bien. Usted afloja, el Señor afloja. Así es. Usted pierde la visión, queda ciego. Ya que mire que me estoy cambiando un poco, pero voy a decir esto para que entienda esto de la visión que ya mencioné. La visión es saber para dónde vamos y cómo vamos. La visión es tener claro la forma de actuar en la vida espiritual. La visión es el entendimiento de lo que yo tengo que hacer para lograr lo que necesito. En este caso, la prosperidad. Eso es la visión. La visión está en el liderazgo y más en el líder principal. En este contexto, en mí. Dele gloria a Dios que yo tengo el testimonio de la prosperidad, porque sería grave para usted que yo no lo tuviera, porque dice, no, si el fulano ese ni para él ha pescado. ¿Sí la coge?
Pero es importante que yo tenga el testimonio de que el Señor me ha solucionado las necesidades de todo ser humano en forma abundante. En las iglesias, ya que me metí por aquí, para terminar, en las iglesias, el liderazgo, el equipo de liderazgo de la iglesia tiene que estar en la visión. No pongan, por favor, personas que no están en la visión. Dañan su trabajo, averían el trabajo, por aquello de la palabra. Que en la iglesia del pastor yo no sé qué, tiene un líder que nunca viene aquí. Yo no tengo ningún problema que usted venga o no venga. Aquí nunca falta gente. Pero usted tiene en su equipo un fulanito que no viene aquí. Ese no está en nada. A ese se le va a meter el diablo tarde o temprano, a él o a su familia. Y le va a dañar el trabajo suyo. En el equipo de uno tiene que estar gente que tiene la mentalidad espiritual de uno, que tiene la visión, la metodología, que no está diciendo ni comparando, que tiene visión de sí mismo, que no está buscando imitar a nadie, que tiene la revelación de lo que el Señor quiere, que entiende el valor de venir a esta iglesia. Porque si usted cree que si viene aquí es igual que no venir, usted no está en la visión, no entiende nada. Y el diablo lo va a zarandear, lo va a coger y le va a dar duro, parejo. Y si el pastor permite que en su equipo haya gente que no tiene este conocimiento, que no tiene esta vocación, el pastor lo va a pagar caro en su bolsillo. A ver si no les gusta o no les duele. Y lo digo así con énfasis porque yo sé que cuando uno está con la unción y habla fuerte, sacude espiritualmente. Yo no les estoy dando un sermón ni regañándoles, estoy tratando de ayudarlos. Entonces, que el fulanito, que el líder yo no sé qué, líder y yo no lo conozco, grave. No pregunto cómo está tu iglesia. Obviamente los que están, pero los que están en otras ciudades tienen que estar en la visión. Los que están aquí en Paso tienen que venir. Un equipo vencedor es un equipo que tiene visión de sí mismo y de su capacidad. Un equipo de fútbol que es campeón no está mirando a nadie más y todos tienen la mirada puesta en unas personas. De tal manera que el líder, que en este contexto suena ridículo decirle líder a un fulanito que no saben dónde está parado. ¿Cómo van a poner a uno que no sabe dónde está parado para que hable con la gente, hombre? Para que le dañe la fe a los demás. En cada iglesia hay gente que quiere consagrarse y ponen a uno que no quiere de líder. Por eso hay que exigir. Yo prefiero, a mí me pueden decir lo que yo prefiero que se vayan muchos, porque son gente que resta. Un líder bien posicionado en la visión es uno que multiplica, no suma, multiplica. Si usted quiere que su iglesia crezca, tiene que tener un equipo homogéneo en la visión. No puede tener uno que está con objeciones, que yo no salen, no.
pero yo sí quiero tocar aquí en Salén o quiero ser portero. Mire, si no quiere venir a Salem, yo le digo, váyase de Salem. Yo no lo necesito. Llevo casi 30 años de ministerio y se me han ido miles. Músicos, de todo, pastores. Oiga, nunca falta. Y la obra sigue, a mí me sigue exigiendo. Esta mañana me levanté. Ay, sí. Me toca irme. Termino esta reunión y me largo. Hasta Bucaramanga voy a dar. Uno se cansa. Pero yo tengo que seguir empujando. Yo soy el líder, yo tengo que pedalear duro. Conmigo no hay cansancio. Conmigo no hay stop. Tengo que seguir. Terminamos esta canción que ya estamos tocando y ya estamos en otro desafío. ¿Ah? Pero para mí son experiencias bonitas. Yo esas canciones, oiga, hoy entendí algo. Yo estaba donde, ustedes saben, en el Holiday Inn, que compuse las canciones. ¿Ah? Y yo las compuse allá. Pero, oiga, ¿por qué compuse? Porque espiritualmente estaba viviendo unas victorias. Porque si no, me hubiera pasado cantando Flores Negras. Y entonces yo compuse muchas. Hasta ahora seguimos, todas estas, ¿no? Y todavía faltan. Qué cantidad de revelación, de gozo que tenía en mi espíritu, en mi alma no, en mi espíritu. En mi cuerpo sí, como un holgazán estaba allá. Ella sí vivía descansado, acá no. Pero eso refleja la experiencia de victoria. ¿Ya? Eso es lo que hay que transmitirle al pueblo de Dios, para que usted entienda que la victoria está en usted, que la victoria está donde Dios lo puso, que usted no tiene que hacer nada. Es como decir, bueno, hay muchos que se van del país a buscar nuevos horizontes y pagan una aflicción dura, porque ser extranjero y estar, y sí ganan en euros, sí ganan en dólares, pero no es lo mismo. Y los países son bonitos, España es muy bonito, Estados Unidos es muy bonito, si se van a otro, seguramente, yo creo que es bonito, porque la tierra es una y la hizo Dios y es bonita. Pero la tierra colombiana es riquísima. ¿Y no se ha dado cuenta que aquí hay gente rica? Muy rica. Esa gente aprendió a sacar la riqueza. No tuvo que irse. Aprendió a sacar la riqueza de donde está parado. Debajo de sus pies hay riqueza. Más abajo está el Seol, por si acaso. Para las almas de esta ciudad, ¿dónde está el Seol? Debajo. A usted no lo van a llevar a una tierra, a Siberia, si se fuera al infierno alguno. No, aquí debajo del Galeras hay un socavón gigante para las almas. Entonces buen líder es el que aprende a extraer, que aprende métodos de avance,
y que lo sabe participar. Buen líder en este contexto ministerial es uno que ya entendió el proceso jerárquico de la visión y ya no trata de hacer rancho aparte, sino que se acoge. Y no seamos egoístas los pastores, y no piensen que yo les he hecho daño. Yo quiero ver que uno de ustedes saque una iglesia grande que crezca. ¿En qué me afecta? En todo me beneficia. Yo me meto a sus iglesias a dañárselas. No. ¿Qué es lo que está en juego? Su capacidad, su fe, su liderazgo. Entonces, entiendan que no pueden ser condescendientes con los que no vienen aquí. Háblenles, exhórtenlos, denles un tiempito y si no vienen, entréguenme el puestico. Si quiere irse de la iglesia, váyase, o si no, siéntese ahí. Pero usted de líder no sirve, porque es como estar en el Barça jugándole a los intereses del Real Madrid. Uno tiene que estar donde está, hermano. Ser o no ser, esto lo he dicho decenas de veces, para que entendamos. Moisés tenía puesta la camiseta y Josué también. Porque del liderazgo del equipo de Moisés solamente él y Caleb. El resto no sabían dónde estaban parados. Entonces vamos a ponerle atención a eso. Vamos a... Desde
Agua en el desierto encontraré.
Gracias, Señor. Te damos gracias, te damos alabanza, honra y gloria y exaltación, Señor. Te bendecimos. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres poderoso guerrero, así como Moisés reconocía. Hoy estoy ungiendo con aceite estas ofrendas, con la unción santa que pudre yugos, que deshace obras del enemigo. Bendigo la fe de cada uno de tus hijos, porque están obedeciendo tu palabra por fe, tus direcciones, porque han entendido por fe que estas son las acciones, las obras que prosperan, que traen resultados, que traen libertad, que destruyen obras del diablo. Declaro que toda obra del diablo en contra de los que han dado un paso de fe al traer estas ofrendas es destruida con el poder de Jesús. Que las operaciones de los siervos del diablo son destruidas en lo que corresponde a la salud y a la economía de cada uno de tus hijos. Que tú bendigas la fe que obedece, porque es la fe que prospera, la que trae resultados. Que respondas con grandes cosas, con grandes respuestas, la solicitud de cada uno, conforme a tu voluntad. Bendigo estas ofrendas y a quienes las pusieron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Síguenos dando la visión que tú tienes para sacarnos adelante, porque el más interesado en que avancemos y prosperemos a nivel individual y a nivel congregacional y ministerial eres tú. Que seamos obedientes como se requirió obediencia en la época de Moisés, para que tú puedas sacar a tu pueblo, conducirlo a través de el desierto, el camino, para que tú puedas suministrarnos para nuestras necesidades. Aumenta la fe de cada uno, Señor, y la actitud para obedecer. La disposición de corazón para obedecerte a ti. Porque cada dirección que tú le dabas a Moisés era para la bendición del pueblo. Era para la libertad del pueblo. Y el pueblo obediente recibió.
Que entendamos que los argumentos no son exteriorización de la fe. Con argumentos no se manifiesta la actitud de fe. Que entendamos que las razones no dan cuenta de nuestra fe. Las justificaciones no dan cuenta de nuestra fe. Hablan de nuestra actitud de contención contra el Señor, de rebeldía. La fe obediente es la que manifiesta la actitud sumisa, el reconocimiento de Dios. Cuando hay contención, cuando hay rebeldía, es porque está perdida la visión de Dios. Al punto de que ya no lo valoras, no lo entiendes, no lo disciernes, no le temes. Pero si yo conservo correcta la visión de un Dios como la tenía Moisés, grande y poderoso, que se engrandece en mí, yo voy a seguir el camino con buena actitud. Conforme a la fe será hecho. Sigue moviendo tu Espíritu Santo, Señor. Obrando en la conciencia, en la voluntad de cada persona. Para que las actitudes sean correctas. Porque cuando estamos aquí, no estamos delante de personas. Estamos delante del Señor. Esa es una acción de fe básica. Por eso no nos podemos equivocar. Y nadie podrá ser bendecido, prosperado como quiere, si no pone en práctica estos fundamentos de la fe. Porque estos permiten seguir instrucciones del liderazgo que Dios coloca. Contra el liderazgo que está en la visión de Dios, no hay argumento que sirva. No estoy diciendo que sean hombres perfectos. Nadie es perfecto. Lo que digo es que las justificaciones o las razones no nos van a justificar a nosotros. Si tú tienes objeciones contra el líder, el pastor o el apóstol, esas no te justifican, no te sirven a ti. Dios no te va a prosperar porque piensas así. Al contrario, el que va a prosperar en ti y se va a mostrar con fuerza y con poder es el enemigo. Tu fe debe superar la razón, saltar por encima de las razones. Y cuando haces eso, el Señor se va a mostrar en ti. Porque no estamos siguiendo hombres, sino a un Dios eterno, invisible y poderoso. El mismo Dios que sacó de Egipto a Israel por medio de Moisés. Es el mismo, no es otro Dios. El mismo que trató con Moisés
con Faraón. Es el mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que abrió el mar rojo está aquí. La Biblia dice que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso, cada uno tiene que mirar bien sus caminos. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y el Señor no está viendo tus argumentos, no está buscando lo que tú piensas, sino lo que tú crees. Gracias, Señor. Obra en cada uno, Señor, conforme a tu misericordia y a tu gracia, que han sido otorgados por medio de Jesucristo. Para que cada uno de tus hijos e hijas sea liberado de la obra del enemigo. Para que el enemigo no siga enseñoreándose, engañando con justificaciones y razones para que tu pueblo peque contra ti. Para que el pueblo de Dios no discurra entre este y otro camino, sino que cada uno siga con vocación de servicio, con disposición y entusiasmo, motivación que te levanta de la cama, que te hace madrugar, que te hace estar en primera fila para servir al Señor. Ninguno de nosotros le hace servicio o favor a Dios. El Señor ha sido bueno permitiéndonos a nosotros poniéndonos en esta obra. El día que alguno de ustedes falte o que yo falte, el Señor pone otro u otra. Tenlo claro, tenlo bien claro. A Él no le va a faltar recurso humano para ninguna función. Pero los que servimos debemos hacerlos como el Señor nos dirige y como yo te digo. Porque si no satisface los requerimientos, no vas a poder hacerlo. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana.
largos días, largos días, largos días, largos días.
Así es, Señor. En esta mañana permíteme cubrir con tu preciosa sangre a cada uno de tus hijos, tus hijas, y permíteme, Señor, bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.